Proverbios capítulo 1 versículos 10 al 19. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida a sus poseedores. En esta noche vamos a ver que la sabiduría nos advierte sobre las malas amistades. Y veremos en primer lugar, en los versículos 10 al 13, que las malas compañías nos llevan a dañar a otros. Versículos 10 al 13. En segundo lugar, vamos a ver en los versículos 13 al 19 que las malas compañías nos llevan a obtener ganancias que al final no son bendecidas. Estamos comenzando en este libro de Proverbios, que es el libro que nos enseña qué es la sabiduría, en los capítulos del 1 al 9, y luego de los capítulos 10 al 31 nos enseña cómo poner en práctica esa sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Bueno, versículo 7 del capítulo 1 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? Capítulo 8, versículo 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y Salmo 97:10 dice, los que amáis a Jehová, aborrecer el mal. Es decir, sabiduría tiene que ver con temer a Dios de tal manera que yo amo lo que Él ama y aborrezco lo que Él aborrece. La sabiduría nos enseña cómo discernir entre lo bueno y lo malo. Cómo saber qué es bueno y qué es malo delante de Dios. Vimos en los primeros versículos, de los versículos 1 al 7, que en primer lugar la sabiduría de Dios está disponible para sus hijos. Tenemos sabiduría disponible para aprenderla en la palabra de Dios. Eso nos enseñó los versículos 1 al 7. Vimos que la sabiduría está disponible para nosotros para entender prudencia, para ser personas prudentes, justas, juiciosas y equitativas. Versículo 3. Para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. En segundo lugar, vimos la semana anterior, en los versículos 8 y 9, que Dios da sabiduría a los hijos, en primer lugar, por medio de los padres. Vimos en el versículo 8 que el responsable delante de Dios por la educación espiritual de los hijos es el padre. Dios nos va a pedir cuentas a nosotros los padres por nuestros hijos. Tal como lo dice Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Ahí la palabra es padre y madre, en el original, los progenitores. Pero en el versículo 4 de Efesios 6 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí la palabra cambia y ya no es padre y madre. En el original dice solamente pateres, el pater, el padre. Otra vez, armoniza con lo que aquí Proverbios. Dios nos va a pedir cuenta a nosotros los padres por nuestros hijos. Y la madre, versículo 8, segunda parte, dice, y no desprecies la dirección de tu madre. El padre es el responsable de instruir y la madre es responsable de, en la misma dirección de la instrucción bíblica, marcar esa misma instrucción bíblica en el hogar. El padre enseña y la madre se dedica a que esto se ponga en práctica dentro del hogar y fuera del hogar. Y el versículo dice 9,
porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Es decir, el mejor adorno que puede tener una persona, un hijo de Dios, no es el adorno externo, que puedan ser coronas, collares, alhajas, lindas vestimentas. Dice que el mejor adorno que uno puede tener es sabiduría, porque es como un adorno de gracia sobre tu cabeza y collares a tu cuello. Leímos ahí en Proverbios 31 que la mujer virtuosa, ¿cómo es? Es sabia, dice que es temerosa de Dios. Versículo 30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La mujer verdaderamente hermosa es aquella que es sabia, porque es adornada por esa sabiduría interna, por ese temor a Dios. En esta noche entonces vamos a ver en los versículos 10 al 19 que la sabiduría nos advierte ahora sobre las malas amistades. Pensamos que el libro de Cantar de los Cantares fue escrito por Salomón, tal como lo dice el versículo 1 del Cantar, cuando Salomón era un joven. El libro de Proverbios, cuando él era un adulto, más o menos joven, ya con hijos, porque él continuamente le habla a sus hijos. Versículo 8, hijo mío. Versículo 1 del capítulo 2, hijo mío, si recibieres mis palabras. Capítulo 3, versículo 1, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y continuamente le está hablando a sus hijos. Pero Eclesiastés, pensamos que Salomón ya es un hombre ya adulto, que ha vivido, puesto que continuamente habla de todas sus experiencias, de todo lo que ha probado, y al final dice, lo más importante de todo es temer a Dios. ¿Recuerdan? Al final del libro de Eclesiastés, el resumen del discurso oído es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos. En eso se resume la verdadera vida abundante en este mundo y que se proyecta, por supuesto, a la vida eterna. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Esa es una vida de sabiduría. Y aquí Salomón nos quiere advertir acerca de las malas amistades. En el versículo 10 dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. El comentarista Matthew Henry dice, los pecadores gustan tener cómplices en el pecado. Tenemos que guiar nuestra propia vida, a nuestros hijos, advertirle a nuestros nietos, decirle a los matrimonios jóvenes, hablar con nuestros hijos y decirle, cuidado, las malas amistades siempre te van a querer engañar. Hijo, no consientas. Eso nos deja claro en el versículo 10 de que al final la decisión siempre es personal. Nadie es obligado a terminar entrando en amistad con el mundo. Siempre es una decisión finalmente personal. Fíjese lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le temen, a los que le aman. ¿Se puede resistir la prueba? ¿Se puede salir adelante de una tentación? Sí, se puede. Por eso que el escritor de Proverbios dice, hijo mío, no consientas. No se te va a obligar. Pero si lo haces, va a ser tu responsabilidad. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. No podemos decir, Dios permitió esto. Tenemos que tener cuidado. Es nuestra responsabilidad. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, hermanos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, ¿podemos decir no al pecado? Sí, podemos decir no. Podemos preparar a otros y advertirle, ten cuidado. Las malas amistades siempre te van a guiar por el camino del engaño.
Y si lo haces, va a ser responsabilidad tuya. En el capítulo 4, versículo 4, también Santiago dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Si somos sus hijos, somos propiedad de Él. Él nos anhela celosamente. Por esa razón es que amistad con el mundo es tan negativo y es tan peligroso. Las malas compañías toman nuestra vida, nos influyen de tal manera y que nos guían incluso a dañar a otros, como estamos viendo aquí en el libro de Proverbios. El Señor Jesucristo, cuando enseñó a orar allí en el Padre Nuestro, en Mateo 6, versículo 13, dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Muchos aquí se confunden y piensan: Dios nos coloca en las tentaciones. Pero realmente el sentido de lo que está diciendo ahí, dice realmente: no permitas que seamos conducidos hacia la tentación. Porque leímos en Santiago que el Señor no tienta a nadie. Lo que nosotros debemos pedirle al Señor: Señor, ayúdame, que no sea conducido hacia la tentación. Esa es la verdadera idea de Mateo 6:13. Nadie nos obliga a la tentación, sino que nosotros mismos, de nuestra propia concupiscencia, nos metemos en el camino, nos permitimos seducir y nos conducimos hacia la tentación. Por eso, cuidado con las malas compañías. Tengamos cuidado porque ellas nos toman, nos seducen y nos ponen en un mal camino y nos llevan incluso a dañar a otros. Fíjense que el perverso no obliga, sino que seduce con astucia. No te obliga a meterte en pecado, te seduce, te lisonjea. Por eso el padre de este joven, Salomón, le dice: hijo mío, no consientas, no te dejes engañar. Versículo 11: si dijeren: ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Las malas compañías nos pueden llevar incluso a dañar a otros. Fíjense cómo en la actualidad estamos viendo cómo tantos jóvenes están cayendo, ¿cierto?, en pandillas, en grupos que dañan a otras personas. Hemos visto tristemente en las noticias cómo todos estos delitos que se están cometiendo son cometidos, son perpetrados por jóvenes. Y muchos de ellos incluso menores de edad. ¿Cómo comienza todo? Con las malas amistades que atraen, no obligan con amenaza, más bien lisonjean, seducen. Fíjense lo que dice, versículo 13: hallaremos riqueza de toda clase. ¿Cómo tratan de enganchar las malas amistades? Seduciéndote con riquezas falsas. Hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestra casa de despojos. Echa tu suerte con nosotros, tengamos todos una bolsa. Los malos siempre, como dice el Evangelio de Juan, amaron más las tinieblas que la luz. Porque ¿qué hace la luz? La luz reprende las tinieblas. La luz, cuando uno pone un foco de luz sobre algo, se ve lo que hay. Y el que está en tinieblas no quiere ser sorprendido. Entonces, ¿qué quiere? Las tinieblas, porque en las tinieblas él puede esconderse y hacer su maldad. Los que están en tinieblas aborrecen la luz porque la luz los delata. Quieren destruir a los buenos porque las obras de los buenos los avergüenzan y los condenan en su maldad. Por eso los perversos aman las tinieblas. Las malas compañías, ¿saben lo que hacen? Hablan bajo, hablan en la oscuridad y tratan de arrastrarnos suavemente a su maldad. No debemos dejarnos atrapar por sus actos. Por eso que debemos avisarle, advertirle a nuestros hijos, a los jóvenes, a los matrimonios jóvenes, a nuestros nietos: ten cuidado con las malas compañías. Ellas te van a llevar a dañar a otros y a dañarte a ti mismo. El escritor de Proverbios lo dice porque siempre, de alguna manera, hay esperanza de salir de esto. Hemos sido dañados quizás en algún modo
hemos dañado a otros, siempre hay esperanza. La palabra de Dios dice que el que se aparta alcanzará misericordia. Por lo tanto, siempre hay esperanza de salir de esto, pero hay que tomar la decisión también de apartarse de eso. Y el Señor va a empezar a bendecir la vida. Pero si consientes, vas a seguir siendo arrastrado por el perverso. Tenemos que tener la sagacidad, dice en el versículo 4 del capítulo 1, que la sabiduría del libro de Proverbios le da sagacidad al simple. Más adelante dice que el simple no es avisado, pero el sabio ve el mal y se esconde. Se aparta, se aleja. Pero el simple, el que no es avisado, no ve el mal, llega el mal y le daña. Debemos aprender a detectar el pecado. Fíjense lo que hace el pecado. El pecado siempre ofrece algo rápido. Ganancia rápida, fácil, sin sacrificio y sin responsabilidad. Estos pecadores acá le dicen al joven, ven con nosotros. Vamos a tener riqueza de toda clase. Arrebatémosla, robémosela a los otros. Derramemos sangre inocente. No importa si alguien sale muerto. Lo hemos visto tristemente en las noticias. Estos robos que han perpetrado estas bandas, muchas de ellas jóvenes, han salido personas fallecidas. Se cumple lo que dice aquí la palabra de Dios. Con tal de tener riqueza rápida, fácil, sin trabajo, sin responsabilidad, van atraídos por el perverso que los sedujo y los atrajo. Debemos aprender a ser sabios detectando el pecado, apartándonos de las malas compañías. Es igual que los placeres mundanos y de la carne, solo ofrecen un placer rápido y momentáneo, pero después el daño ocasionado es terrible. Hemos visto en primer lugar, en los versículos 10 al 13, que las malas compañías nos pueden llevar a dañar a otros. Nos tratan de seducir, nos lisonjean, nos mienten y finalmente ¿qué hacen? Solamente destruyen la vida. Debemos advertir a nuestra propia vida, advertir a los demás, a los más jóvenes. Cuidado con las malas amistades. En segundo lugar, vamos a ver en los versículos 13 al 19 que las malas amistades también nos llevan a obtener ganancias, pero que al final no son bendecidas. Más adelante veremos ahí en el libro de Proverbios que las cosas, los bienes obtenidos con rapidez, al final no son bendecidos. Todo debe ser hecho con cautela, con sabiduría, con oración, pidiendo primero dirección a Dios antes de tomar decisiones. Todas las cosas obtenidas rápidamente al final no son bendecidas. Versículo 13, hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Fíjense, ganancia por medio del robo. A lo mejor no robos por violencia, pero hay otro tipo de robos. Si nosotros tenemos dineros que administramos, podemos vernos tentados a tomar dineros que no son nuestros. Podemos vernos tentados a tomar ganancias que no son nuestras. Tenemos que tener mucho cuidado. Miren en el Salmo 62, verso 10. No confíes en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Algunos quieren ganar ¿cómo? Con violencia, como lo están haciendo en la actualidad lamentablemente muchas personas, robando con violencia. O en la rapiña, quitando con violencia a otro. No os envanezcáis. Y si algún día el Señor nos bendice, cuidado, no pongamos nuestro corazón en las riquezas. Hemos dicho que las personas y nuestro Señor es para que nosotros le demos nuestro amor, para que las amemos. A Dios primeramente y a las personas. Y las cosas materiales son para usarlas. Pero cuando el enemigo de nuestras almas, Satanás, logra invertir este orden en nuestras vidas, ¿saben lo que pasa? Empezamos a amar las cosas y a usar a las personas. Se cambia el orden. Yo utilizo a las personas.
Y cuando necesito a Dios, ahí recién voy de rodillas en oración, cuando ya estoy en problemas. Y amamos las cosas materiales. Tengamos cuidado. Cuando nos relacionamos con malas compañías, llegamos a estos extremos. Debemos tener cuidado. La codicia y el amor al dinero son las cosas más graves. Mire lo que dice 1 Timoteo, capítulo 6, 10. Vamos a leer desde el 3. 1 Timoteo 6, 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Malas compañías. ¿A qué nos llevan? A amar las riquezas, a amar las cosas materiales y a disputas necias y todo tipo de necedad y cosa perversa. Versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Esto no quiere decir conformismo y entregarnos a una vida de pobreza. No quiere decir eso. Si Dios nos da los medios para poder sustentarnos bien y darle a nuestra familia lo mejor, eso está bien. Pero cuidado con poner el corazón en las cosas materiales y dejar al Señor de lado. Sobre todas las cosas, estar contentos con tener sustento y abrigo. Pero cuando entra la codicia, ahí empiezan los problemas de querer tener más de lo que necesitamos sin haber asunto. En el versículo 9 dice, pero los que quieren enriquecerse, es decir, los que quieren subir el techo y más allá, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Lamentablemente ocurre que los que tienen más son los menos generosos y los que tienen menos y que se han contentado con lo que el Señor les da son los más generosos y son los que más dan con un corazón alegre. Versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuidado con las malas compañías, nos llevan a las ganancias deshonestas que al final no son bendecidos, no serán bendecidas. 15 de Proverbios capítulo 1. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Ese es el consejo sabio para el joven, para nosotros, para nuestros nietos, para las familias de la iglesia. Cuidado con las malas compañías, porque nos llevan solamente a perdernos y apartarnos del Señor y de la sabiduría que se nos está dando aquí en su palabra. Versículo 16, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Otra vez, a hacer daño y a sacar ganancias. No les importa si alguien sale dañado, lo importante es sacar ganancia. Versículos 17, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, porque ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. El ave no ve la red, el animalito que está siendo cazado no ve la trampa y cae. Y así es muchas veces con nuestras vidas, cuando nuestros ojos son cegados por la codicia, salimos detrás de la riqueza deshonesta y al final caemos en red, caemos en lazo. Agradezcamos al Señor, estemos contentos con lo que Él nos da. Cuidado con el deseo de enriquecernos. Esta mala influencia viene de las malas compañías. De las malas compañías. Colocan en nuestra mente ese tipo de pensamiento. El mundo, la carne, a través de los mensajes que vemos cada día en el mundo, amistades del mundo, la televisión, los medios de comunicación que nos tratan de enseñar esta doctrina falsa de que en la riqueza
y en tener más y más está la felicidad, ¿no es así? El gozo solamente está en un corazón agradecido con el que el Señor nos da y trabajando con nuestras manos, ¿cierto? Haciendo lo que es honesto y el Señor nos va a bendecir. Dice finalmente en el versículo 19, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. ¿Qué es lo que hace la codicia? Nos arrebata la vida abundante, la verdadera vida, la vida que el Señor quiere darnos, y nos da una vida del mundo, una vida donde no hay gozo, donde no hay contentamiento, una vida sin gozo, quita la vida. Por eso el autor de Proverbios más adelante en el capítulo 4, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Versículo 23. ¿Dónde empieza la codicia? En el corazón. Satanás vio el trono de Dios cuando era un ángel llamado Lucero. Era la criatura más bella en el cielo. Era el ser más importante en el cielo, encargado de la adoración y de la alabanza en el cielo. Pero hubo codicia en su corazón. Él quiso sentarse en el trono de Dios. La codicia. Y fue expulsado del cielo. Y muchos de los ángeles también fueron con él. Dios no creó a Satanás, Dios creó a Lucero. Y él por su codicia fue expulsado. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, vieron el fruto y ¿qué sintieron? Codicia. Era un árbol bueno para comer y codiciable para alcanzar la sabiduría. Luego el apóstol Juan, aquí en su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La codicia, por lo que vemos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todos estos deseos no provienen para nada de Dios, provienen del mundo y de nuestra carne. Por eso, la sabiduría en esta noche, hemos visto entonces, nos advierte sobre las malas amistades. Ellas nos pueden llevar a dañar a otros. Ellas nos pueden llevar a obtener ganancias que al final no serán bendecidas. Pero como siempre, hay una esperanza. Con la ayuda de Dios lo veremos la próxima semana. Pero vemos en el primer versículo, la sabiduría clama en las calles. Podemos revertir el proceso. Podemos salir de eso, apartándonos del mal y volviendo nuestra mirada hacia el Señor. Nuestras familias pueden ser restauradas, nuestros hijos, nuestros matrimonios, si nos volvemos al Señor. Si hay arrepentimiento genuino, dice el versículo 33, el que oyere habitará confiado, vivirá tranquilo, sin temor del mal. Versículo 1 del capítulo 2, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón hacia la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Jehová, de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Que el Señor nos ayude en esta noche a que podamos ser instrumentos de Él para guiar a nuestras familias, a los que tengamos a nuestro alrededor, para que volvamos a la sabiduría de Dios, para que corrijamos y podamos tener realmente una vida abundante, una vida verdadera en Dios, con su sabiduría. Oremos.